Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta es la explicación del último ejercicio de la materia optativa. El propósito es dar conclusión a las reflexiones que hemos tenido durante todo el periodo a través de los diferentes ejercicios y los diferentes temas. Partiremos un poco en continuidad, como les decía, con el tema de la contradicción, de la dualidad que ya veníamos trabajando con el ejercicio anterior del escrito. Fundamentalmente el ejercicio es hacer un performance muy pequeño a través de un video y en el cual también van a involucrar un objeto conflicto que ya les explicaré en qué consiste. Vamos a hablar entonces de objeto conflicto o si quieren pueden entenderlo también como objeto tensión. Es un elemento que van a construir ustedes eh, de manera recursiva. La intención es que sea una elaboración pues relativamente sencilla, que tenga algo de esmero claramente, que se note pues el interés de explorar el tema eh, de lo plástico, de la figura, de lo escultórico, ¿sí? Pero pues con recursos que ustedes tengan fácil accesibilidad en sus casas o en los lugares, digamos, tal vez donde trabajen, bueno, digamos que tengan fácil accesibilidad y pues para el tiempo que tenemos que es poquito más de una semana. Es objeto conflicto y objeto tensión porque la idea es que plasmen allí o a través de los elementos con los que lo construyan, plasmen alguna dualidad, dicotomía o elemento contradictorio que sea representativo de ustedes o que consideren que es relevante en ustedes. De los escritos que me enviaron hay temas muy interesantes como el de la honestidad y deshonestidad. Hay temas que tienen que ver con el optimismo, el pesimismo, el apreciar la vida, el no apreciar la vida, eh, la libertad, la no libertad, la dependencia, la independencia. Son temas que son interesantes. No todos lograron en los escritos, digamos, establecer como una dicotomía, como un elemento eh, polar o dual, ¿cierto? Algunos me parece que no lo hicieron tan explícito y otros en cambio hicieron muchísimos. Entonces, en cualquiera de los dos casos, la intención va a ser aquí que si seleccionen un tema, una dualidad, digamos que les parezca a ustedes como interesante, relevante, significativa desde cada una de las experiencias de ustedes. ¿Listo? Entonces, a partir de esa idea de contradicción, de tensión, de conflicto o de dualidad, la idea es que ustedes construyan bueno, elemento escultórico, tridimensional, donde nos interesa em, claramente lo simbólico, es decir, lo que los elementos que lo constituyen puede representar en relación a ese tema que han seleccionado o a esa dualidad que han seleccionado. Y lo plástico, por supuesto que lo simbólico está allí implícito, es el fondo, pero lo plástico es la forma, es decir, la manera como lo manifiestan, cómo lo expresan a través de los elementos que seleccionan. Las formas, los materiales, digamos, cómo tangiblemente los resuelven y cómo visualmente, plásticamente o estéticamente genera algo que pues, nos puede impactar, digamos, que tenga alguna fuerza, un impacto. Aquí yo tengo algunos ejemplos de elementos que podríamos decir son objetos tensión, ¿sí? En este caso hay dos elementos, un elemento voluminoso, orgánico, claramente es un cojín con una textura, se ve textil, ¿cierto? Eh, pero interactúa con otro elemento que es esta barra negra que se ve pesada, ¿sí? Que o sea, no es muy grande visualmente, pero se ve que genera un esfuerzo y una alteración en la forma del elemento gris del cojín. Está este otro, que son como una especie de piezas blancas, una que es como más cilíndrica aparentemente, que está como en el centro y otras que son más curvilíneas, más parecen arcos, y que están como danzando sobre una base.
Otras que son estas, por ejemplo, de láminas metálicas, que generan como dos elementos con un movimiento, flotando, siendo leves, pues como en suspendidas en el aire. Este otro ejemplo donde hay unos elementos volumétricos eh, relacionados a través de estas líneas tan finas, ¿sí? Entonces los volúmenes flotan y parece que tienen movimiento, como estos jueguitos, no recuerdo el nombre en este momento, de los bebés, ¿cierto? Tienen movimiento, color contra las lineecitas que son muy finas, tienen una curvatura, bueno, y además generan una sombra en el fondo, ¿sí? Este otro ejemplo donde sobre una piedra muy rústica, como con vestigios de óxido, hay un ejercicio como con un alambre, una varilla robusta que se va desenvolviendo, que genera como un recorrido. eh, Como unas alteraciones en la forma, un tema como muy arbitrario, bueno, tres elementos aquí que dan vuelta, bueno, eso puede significar también algo. O este elemento donde hay bueno, una composición a través de piezas muy lineales, leves, como palitos, parece unos elementos que pueden ser tal vez fibras de madera o de bambú, ¿cierto? Que generan un movimiento y una composición simétrica, pero todo está contenido y amarrado con un marco negro que le da como piso, que le da como amarre, como le da lugar, como que lo ata pues al muro en este caso, ¿sí? Entonces noten que aquí trate de generar una interpretación. Estos elementos no conozco de fondo cuál fue la intención del artista, pero la obra de arte, y claramente aquí nos estamos metiendo con arte, con lo simbólico y con la manifestación plástica de ese simbolismo. La obra de arte puede tener múltiples interpretaciones. En este caso, estas obras de arte les he otorgado, digamos, una interpretación de dualidad, donde hay lo uno y lo otro, como vimos en la lectura de complejidad y contradicción. Lo uno y lo otro, ¿qué será? No lo sé. Podrían ustedes establecerlo, es decir, en sus ejercicios, el tema, la dualidad que construyan, que determinen, debería verse plasmado, deberían ustedes intentar plasmar esa intención a través de estos elementos. Pero fíjense que trato aquí de yo señalar un elemento A y un elemento B en cada uno de los ejemplos, ¿sí? Creo que tampoco es un tema psicorrígido, pero sí, digamos, debe ser notoria la intención, ¿sí? Debe expresarse esa intención de lo uno y lo otro, A y B. Aquí pues ya había hecho mención de los dos elementos, aquí a la derecha también el elemento cilíndrico versus el elemento que es más bien como aplanado, curvado. A y B aquí también, A y B aquí también, A y B aquí también, A y B aquí también. Entonces, estos son unos ejemplos y unos referentes que les traigo para que les sirvan de guía. Pues claramente estas obras son elaboraciones que debieron tener más tiempo, así que mi intención no es generar un ejercicio angustiante en términos de entrega, eh, pero sí que entiendan la intención que hay tras estos ejercicios. Ustedes, pues, por ejemplo, podrían construir algo desde los elementos que tengan en la casa. Creo que sí deberían buscar algo de esmero, debería sentirse ese esmero, pero pues entendiendo el tiempo limitado que tenemos. Ejemplo, este me parece que es un ejercicio que no es difícil de elaborar, fíjense, a través de unos tetraedros, de unas pirámides pues de base triangular, eh, con papel, colores, ¿sí? Me genera un elemento característico que están relacionados por otro elemento característico que son estos alambres. ¿Sí? Entonces, digamos que es una elaboración relativamente fácil. Esta pieza de acá también es una elaboración relativamente fácil. Ustedes podrían tal vez construir ese elemento con materiales que tengan en la casa, que sean accesibles. Eh, Este claramente lleva un poco más de elaboración, aunque tampoco, sí, requiere algo más de elaboración, eh, pero igual es elaborable en todo caso. No plantea pues una limitante técnica grande. Estos sí ya me parecen más elaborados. Este pues irse por el curvar el metal de esta manera tan cuidadosa así ya no es tan fácil. Pero la intención que da acá sí me parece interesante y a lo mejor este tipo de intención ustedes podrían tomarla como idea y ver cómo en otro material, con otros recursos, otros materiales, pues tratar de plasmarla.
Pues, si se cuenta como con el cojincito, eso no es tan difícil de hacer, o sea, igual eso es relativo. Lo que les quiero decir es pues que soy consecuente con el tiempo que tenemos, pero también espero, digamos, una elaboración lo más cuidadosa posible en este lapso de semana, pues un poquito más de una semana, para que construyan este objeto conflicto y objeto o u objeto tensión. ¿Qué se espera de esto? Del objeto, pues que se caracterice por claramente que ustedes traten de plasmar algo allí, o sea, es decir, que esto represente, que sea símbolo de algo, de un mensaje que ustedes quieren construir. Y por otro lado, que ese mensaje, ya lo había dicho, pero lo reitero, tenga, digamos, una potencia plástica, una potencia expresiva o una potencia estética. Todas estas piezas son bellamente concebidas, ¿sí? Eh, digamos, hay una intención con el material, con las texturas, con los colores, con la luz, con la sombra, con la fotografía, cómo se tomó el fondo, están sobre espacios pues muy neutros que son fondos grises o fondos negros o bases blancas, digamos pedestales blancos o pedestales negros o el muro blanco, bueno, etcétera. Entonces, bueno, esa es como la idea con el objeto conflicto, ¿no? Trabajen sobre una dualidad. Por ejemplo, yo les había puesto un ejemplo en relación a lo correcto y a lo incorrecto. Y eso, por ejemplo, en la persona de ese ejemplo que les había puesto la semana pasada, puede generar tensiones, una experiencia, una dualidad, momentos más, momentos menos, ¿sí? Y digamos, dentro de eso, pues puede haber muchos matices y creo que hace parte un poco, o puede ser una manera de entender nuestra relación con la vida o con la existencia. Pueden plasmar aquí entonces a partir de un tema como ese ejemplo, correcto e incorrecto, eh, pues esa tensión que se genera en ustedes y representarla pues en estas formas. La entrega entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué más parámetros tiene? Primero pues la idea es construir un video, yo les había dicho que de 3 minutos, pero lo vamos a bajar entre 2 a 2 minutos y medio, más o menos en ese lapso. No quiero que sea muy largo, no me parece que sea necesario que sea muy largo, de 2 a 2 minutos y medio construir un video. Esto es una especie de video performance. Ya ustedes vieron la explicación de performance de TER, donde nos dice que es básicamente transmitir un mensaje o una idea sin matices, es de una manera contundente, muy expresiva, que no quiere decir que pues estemos negando otras posibilidades, pero que para este ejercicio específico nos creemos el cuento con esa idea, en este caso con esa contradicción específica. Entonces vamos a hacer un video de 2 a 2 minutos y medio. En ese video debemos mostrar el objeto conflicto, que ya les expliqué arriba, que ya les dije que tiene una intención plástica y simbólica. Y entonces van a desarrollar un performance que se constituya de dos elementos. El punto 3, un performance que se constituye a partir de un discurso o manifestación oral por parte de ustedes, con sus voces, o sea, ustedes mismos van a hablar o conversar acerca del tema, ¿sí? Buscando pues que sea una conversación o un discurso dramático, ah, alegórico, pueden acudir a elementos poéticos, simbólicos, eh, también podrían ser coloquiales. Esto es en todo caso muy orgánico, o sea, aquí no hay una regla perfecta, la única regla es el compromiso pues por tratar de plasmar con fuerza eh, de pronto lo que ustedes logran sacar desde lo que perciben en relación a ese conflicto o a esa dualidad o tensión. Punto 4, me gustaría, los invito a que se muestren ustedes, ¿sí? Que no sean, digamos, una voz en off, que se dice, que están simplemente hablando pero no se ven. Es bueno que se vean ustedes con relación al objeto, ¿sí? Mostrando el objeto o interactuando con el objeto, generando algún tipo de interacción con ese objeto. Pueden ser muy explorativos, ¿sí? Cómo de pronto utilizan el cuerpo, de pronto no tienen que mostrarse todos, puede ser una parte del cuerpo, puede ser su boca, puede ser algún elemento también que pueda significar alguna parte del cuerpo o ustedes mismos en una, digamos, en una actitud pues, que ustedes consideren adecuada para el mensaje. Tengan en cuenta el cuerpo, el movimiento, esas ideas alrededor del cuerpo y el movimiento son válidas a la hora de mostrarse ustedes. ¿Sí? Esto se vuelve un poquito dramatúrgico aquí, ¿no? Como casi que actoral un poquito, ¿sí?
Sea cuidadoso con el escenario y el vestuario. Ese es el punto 5. Es que pues su merced lo puede grabar con el celular o con la cámara o como quiera, pero trate de que el escenario sea pues consecuente, que tenga una intención, ¿sí? Que no sea como ahí en la cocina o en la cocina o en el comedor de la casa porque sí, sino que pues el escenario que escoja tenga un sentido también en función de lo que quiere transmitir y que ojalá no opaque ni se contraponga al objeto escultórico, al objeto conflicto, ¿sí? Igualmente el vestuario. Entonces, pues yo les diría, no se compliquen mucho, traten de buscar un espacio que en cambio sea muy silencioso. Por ejemplo, vean que estos espacios de aquí, de estas fotos, son espacios que son silenciosos visualmente, ¿sí? Y el vestuario, el modo como ustedes se demuestren, también deben pensar qué intención debe tener, ¿no? Eh, pero digamos siempre en función de ese mensaje que les invito a construir de contradicción, ¿sí? Eh, por supuesto que nos interesa entonces el tema de lo visual. Esto es un ejercicio plástico, tanto con el objeto escultórico como con lo que se ve alrededor del objeto escultórico. El espacio y el vestuario. Y finalmente, aquí reitero, pero lo pongo aquí al final, construye el ejercicio partiendo de una contradicción o dualidad significativa para ustedes. Debe buscar transmitir ese mensaje con fuerza e intención. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el ejercicio básicamente. Un video de 2 a 2 minutos y medio. La idea es que ustedes me entregan un link para yo poder ver el video. Recomiendo que sea en YouTube. Pues, si tienen un correo, pues abrir la cuenta es muy fácil. Si no quieren o no pueden, pues hay gente que me lo envió directamente, me lo cargó. Bueno, vale también. O directamente me lo envió, por ejemplo, en Drive o cosas así. Lo importante es poderlo ver, ¿sí? Esto en principio, pues también no pienso socializarlo, aunque sería chévere, pero por lo pronto, pues por los temas que hemos manejado y según lo que les he planteado, mi intención pues no es mostrarlo. Si ya después veo que los temas que ustedes tratan pues son muy tranquilos, es posible que pueda compartirlo. ¿Mm? Bueno, ese es básicamente el ejercicio y pues nada. Entonces quedo pendiente, cualquier duda, cualquier inquietud, yo les voy a dejar un par de ejemplos de performance, o sea, de este tipo de instalaciones o muestras, digamos, con elementos, digamos, artísticos, para que los tengan como referencia, ¿sí? Eh, bueno, ese es básicamente el ejercicio. Nos vemos, o más bien, los veo la otra semana. Mm.